Que tu contenido sea largo, que hagas muchas preguntas, que tu entrevistado sea un crack y que se tome un tiempo largo para responder y desarrollar las respuestas no quiere decir que tu contenido sea profundo. Muchas veces no es más que un contenido aburrido. Cuando no hay bloques claros, el episodio de tu podcast corre el riesgo de convertirse en una conversación circular, que vayan y vengan por la conversación sin encontrarle ningún sentido, ningún principio y fin al viaje de la audiencia, ese viaje del que hablábamos hace algunos episodios atrás. Se pueden decir cosas interesantes, puede tener un sentido y puede estar aportando un verdadero valor, pero si la conversación no está ordenada, si no transporta al pasajero, al oyente, de un lugar a otro, al final la audiencia no se queda con nada. Y las sensaciones de haber escuchado un podcast que tal vez estuvo bien, pero que pudo haber estado mucho mejor. Y esto es muy probable que te haya sucedido si sos de escuchar muchos podcasts, si sos de escuchar muchas entrevistas, cuando te pasa que un mismo invitado está en dos podcasts diferentes y notás la diferencia no solo del entrevistador, mismo invitado, mismas preguntas, tal vez mismas respuestas, pero cambia el entrevistador, cambia la forma de entrevistar, cambia la estructura del podcast. Trabajando para marcas y empresas vemos muchas cosas, algunas buenas y otras no tanto. Bueno, la verdad es que también vemos malas, pero son las menos, la verdad, porque por lo general las marcas y empresas a la hora de generar un video podcast han invertido mucho tiempo, mucho dinero, muchos recursos como para dejar detalles librados al azar. No obstante, bueno, errores se pueden cometer y lo bueno de trabajar también con marcas y empresas es que están dispuestas a experimentar, están dispuestas a probar, a medir y a corregir, modificar o mejorar incluso las propias estructuras que ellas proponen. En el poco tiempo que llevo trabajando específicamente en este rubro, hay cosas que realmente me han llamado la atención y que te quiero compartir, como por ejemplo, avanzar directamente a lo que es el contenido en sí. Hablábamos en el episodio anterior de la estructura, hablábamos en el anterior del clip estrella, ¿no? De esa intro en la que tenemos que captar la atención y luego tal vez todas las marcas necesitan poner en pantalla su logo, su branding, para que se sepa quién está detrás de ese contenido. Bueno, tenemos que asegurarnos que ese logo animado, esa intro animada, ese branding que necesitamos echarle por la cara a nuestra audiencia no demore más de 3 o 4 segundos, porque si es más largo vamos a desperdiciar todo el esfuerzo que hicimos en el episodio anterior. Algunas marcas, algunas empresas, algunos videopodcasts hacen muy bien el clip estrella, hacen muy bien el hook inicial, hacen muy bien el branding del logo animado porque dura muy pocos segundos. Saben que a lo largo del episodio tendrán otro momento para llamar la atención, para vender, pero luego pierden mucho tiempo en una presentación larga. Lo hablamos hace un par de episodios atrás, también, el tema de las estructuras heredadas de la radio. A veces perdemos mucho tiempo dando contexto, explicando todos los pergaminos que tiene nuestra audiencia y por qué es importante que esté sentado frente a nosotros para hablar de X tema. Una vez pasada la apertura, una vez pasado este clip estrella y el logo animado, no hay margen para calentar a la audiencia. No hay margen para decirle a la gente que se tiene que quedar. Tenemos que demostrárselo. Y ¿por qué no pasar directamente a la primera pregunta? Es más, te diría, ¿por qué no pasar a la pregunta más importante del episodio? A la pregunta que realmente va a llamar la atención y la que nos va a abrir el juego a seguir conversando, a llevar a nuestra audiencia de ese punto de partida a ese punto final. Ya vas a tener tiempo de explicar quién es el entrevistado, por qué decidiste entrevistarlo, cuándo tuviste la posibilidad de conocerlo y por qué te llamó la atención. Ya vas a tener tiempo de dar sus pergaminos a lo largo del episodio. No necesariamente tenés que hacerlo todo en la intro. Es más, resulta muy útil dividir la entrevista en 2 o 3 bloques claros y guardar tal vez una parte de la biografía para cada uno de esos bloques. Ir agregando contexto, además de lo que el entrevistado va comentando, a medida que avanzas por los diferentes bloques del episodio. En lugar de recitar una larga biografía sobre tu invitado al inicio del episodio, ¿por qué no mencionar su biografía dentro del contexto de una pregunta que sirva para obtener una buena respuesta? Por ejemplo, hace 10 años fundaste una empresa que luego vendiste en una buena cantidad de millones de dólares. ¿Qué hubieras hecho diferente? ¿Cuáles fueron tus aprendizajes? Puedes introducir diferentes fragmentos de su biografía, a modo de contexto, en algunas de las preguntas que vayas ejecutando a lo largo de la entrevista. Y de esa manera optimizaste el tiempo de tu audiencia y no te detuviste a brindar contexto, simplemente avanzaste de valor en valor. La información, la biografía del invitado, el contexto en el que transcurrieron estas experiencias se vuelven parte del contenido y dejan de ser una interrupción. Y lo más importante
es que de esa manera, clip estrella, logo animado muy corto y entrando directamente al tema, postergando, relegando el contexto, la biografía, la introducción a lo largo de los diferentes bloques del episodio mientras vas aportando valor, lograste optimizar la performance de tu video podcast. Lograste que la audiencia pase de esos 30 segundos dramáticos y tal vez ya llevan 10 o 20 minutos escuchándote porque no hubo interrupciones, porque siempre estuviste aportando valor, porque tu contenido comenzó en el primer segundo. Y si ya lograste que se queden escuchando, si ya lograste que superen los 30 primeros segundos y tal vez ya van por los 10, por los 20 minutos, bueno, tenemos un tema muy importante que tocar. Tiene que ver con cuándo hacemos ese stop para la llamada a la acción. ¿Cuándo metemos nuestra publicidad? ¿Cuándo invitamos a la audiencia a que visite nuestra página web? Bueno, sobre eso vamos a hablar en el próximo episodio.